Contra la filosofía política, por Alain Badiou. 2 de 3. Lectura por Gerardo Ferretis. Existen al menos dos inexactitudes en esta trivialidad. Primero, una verdad singular es siempre el resultado de un proceso complejo en el que la discusión es decisiva. La ciencia misma comenzó, con las matemáticas, por renunciar radicalmente todo principio de autoridad. Los enunciados científicos están precisamente expuestos de manera desnuda a la crítica pública, independientemente del sujeto de enunciación, y según normas jurídicamente explícitas, accesibles a quien quiera tomarse el trabajo de comprenderlas. Una verdad es tal vez lo único que no exige nada, ya que está construida en y a través de un asentimiento deliberado cuya norma se comparte. La antinomia de la verdad y de la discusión es una mala broma, salvo, por supuesto, si se considera que hay que garantizar de manera imperativa derechos especiales para lo falso y la mentira. En este caso, habría que decir más bien, la discusión que confiere derechos y normas a lo falso y a la mentira constituye la esencia misma de la política. Pero al mismo tiempo, lo que Myriam Rebot-D'Alonz denomina el valor de juzgar es más bien la pereza de quien se refugia tras cualquier norma y ve su error o su mentira protegidos en el derecho. Segundo, incluso suponiendo que la discusión sea la esencia de la política, hay que concluir en el antagonismo entre esta discusión y la verdad. Todo depende de a qué apunta la discusión. Encontramos ahí los impases de la disyunción entre juicio y máxima de acción. En efecto, queda claro que, salvo para el que piensa que la charla de café o el comentario entre amigos constituye la esencia misma de la vida política, la discusión no es política a menos que se cristalice en una decisión. La cuestión de una posible verdad política debe examinarse entonces en el proceso complejo que une la discusión a la decisión, o que recapitula la discusión en enunciados políticos en nombre de los que una o varias intervenciones son posibles, y no solo desde el punto de vista de la discusión que, aislada, convierte a la política en un simple comentario pasivo de todo lo que sucede, una especie de extensión de la lectura del periódico entre varios. Incluso la discusión pública parlamentaria está marcada por esa forma minimalista de intervención general que es el voto. Es cierto que el voto tiene poco que ver con la verdad. Si el conocimiento del movimiento de los planetas hubiera tenido solo el sufragio como protocolo de legitimación, estaríamos todavía en el geocentrismo. Pero esto está juzgando el procedimiento particular del voto, no el posible lazo genérico entre discusión pública y verdad. Aquí nuevamente, Arendt y Myriam Rebot-D'Alonz se encuentran bajo la jurisdicción de una política particular que propone la falsa articulación de las opiniones y del poder gubernamental valiéndose del voto. El voto es tan ajeno a cualquier verdad, incluso para la opinión de la derecha, lleva el poder tanto a Hitler o Petain como a los islámicos argelinos, que, para quien quiera sostener filosóficamente esta figura de la democracia, es necesario separar lo político de los protocolos de decisión, llevarlo a que el espectador lo juzgue y pensar la discusión como confrontación sin verdad de la pluralidad de las opiniones. Hablar de lo político es aquí el disfraz de la defensa filosófica de una política, lo que no hace más que confirmar lo que yo creo, que toda filosofía está bajo condición de una política real. Con respecto a esto, es interesante tener en cuenta que la defensa del parlamentarismo, proyectada en filosofemas, puede en efecto apoyarse en las distinciones de Kant. Es lo que hace que la lectura de Arendt y de Myriam Rebot-D'Alonz sea un real ejercicio filosófico contemporáneo. ¿Qué significa en realidad la soberanía del espectador, el primado absoluto de la discusión? Que aquello cuya denominación es político compete no al juicio determinante, sino al juicio reflectivo. En efecto, no se trata de fijar máximas de acción o analizar configuraciones objetivas. La política se da a un juicio público donde se enuncia si esto, que no es un objeto sino un aparecer, un tener lugar, me gusta o no me gusta. Y la política se ejercita en la discusión de tales juicios.
Esto la lleva, en definitiva, a la pluralidad pública de las opiniones. Pluralidad que sabemos el parlamentarismo pretende articular al Estado por medio de la pluralidad de partidos. El pluralismo, otro nombre, propagandístico, ya que las sucesivas políticas generales son las mismas, del parlamentarismo, se ve de esta manera investido de una legitimidad trascendental. Se trata de poner todo el esfuerzo, dirá Miriam Rebord-Alons, en rehabilitar la opinión, restaurar su dignidad específica frente al primado de la verdad racional. Nos preguntaremos al pasar, ¿dónde puede ver hoy Miriam Rebord-Alons en el campo político un primado de la verdad racional? ¿Quién comparte ese primado? Es evidente que vivimos en el primado incondicional de las opiniones. Incluso en filosofía, las tendencias dominantes, en esto, todas post-nietzscheanas y antiplatónicas, despreciaron la verdad racional con el nombre de metafísica. En la realidad, como siempre, las verdades son raras y precarias. Su acción es restringida. Rehabilitación por rehabilitación. El tema de la verdad debe sacar provecho en contra de la hegemonía de la libertad de opinión a través del sostenimiento de algunas verdades reales. La destitución del relativismo filosófico y la crítica al capital parlamentarismo. En la promoción trascendental del pluralismo de opiniones, Hannah Arendt y Miriam Rebord-Alons se encuentran, claro está, con un problema esencial: cómo unir la pluralidad originaria de los hombres y de las opiniones al ejercicio del juicio. Por medio de qué procedimientos se articula la objetividad de lo múltiple y la subjetividad reflexiva del juicio, llevada sobre la fenomenalidad de ese múltiple. La dificultad es doble, y tanto Arendt como Rebord-Alons despliegan de manera excelente esta duplicidad. 1. Si la política es la instancia del juicio de una multiplicidad fenomenal desligada, es decir, no determinada en la forma del objeto, ¿a qué facultad estable le corresponde formar opiniones que unan esta diversidad o se pronuncie sobre su desunión? Es la cuestión de la formación de opiniones. 2. Si solo existe el espacio público de las opiniones, ¿cómo pueden entrar en discusión estas opiniones? ¿Y bajo qué reglas se conduce esta discusión? De manera que se pueda suponer que el juicio resultante tenga un alcance cualquiera y no fuera solo el de evitar un desastre. Es la cuestión del bien y del mal o del valor de lo democrático, si denominamos democracia a la libertad de formación y discusión de opiniones. Llamemos comunidad a la pluralidad como tal, al ser con o en común de la pluralidad de los hombres. Llamemos sentido común al recurso de juicio directamente ligado a esta pluralidad. La fórmula de Arendt es entonces la siguiente: el criterio es la comunicabilidad y la norma que determina la decisión es el sentido común. Se podría objetar que, como pasa a menudo con toda doctrina de las facultades, aquí solo se da, de manera circular, en nombre de la solución del problema. Con la comunicabilidad se supone que la pluralidad de opiniones no es tan amplia como para no poder suponer homogeneidad entre ellas. Pero cada uno sabe por experiencia propia que es inexacto, que no se discute con una opinión realmente distinta, que se puede a lo sumo combatirla. Con el sentido común se da una norma en realidad trascendente, porque supone no solo la pluralidad, sino una unidad subjetiva, al menos en derecho, de esta pluralidad. Esta concesión a lo uno deshace la radicalidad de lo múltiple de la que se pretendía asegurar la garantía. Abre el camino a una doctrina del consenso, que es, de hecho, la ideología dominante de los estados parlamentarios contemporáneos.